Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos? Bien, llegamos al video número 3 de la tarea número 3 de Ciencias Sociales. Bien, seguramente ya leíste el texto, ¿no es cierto? Más vale que ya lo hayas leído. Un clima para cada gusto, ¿sí? Bien, ya estuvimos hablando en el videito anterior de cuál era la diferencia entre tiempo y clima, ¿sí? Pero ahora vamos a profundizar más sobre qué es lo que es un clima y cuáles son sus características o los tipos de clima, ¿sí? Por eso verán acá en mi super pizarrón que tenemos clima y vamos a ver los tipos de climas y con qué elementos se van a medir esos tipos de clima según el lugar. Ya dijimos que cada clima es de un determinado lugar, ¿sí? Por eso el texto dice un clima para cada gusto, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a decir primero que para determinar un clima yo voy a tener dos principales elementos, ¿sí? Y vamos a agregar un tercer elemento, ¿sí? Pero tengo dos principales elementos. ¿Cuáles son? Vamos a decir entonces que el clima tiene elementos, ¿sí? Vamos a decir que uno de esos principales elementos es la temperatura, ¿sí? La medición de la temperatura, como ya lo dijimos, atmosférica, ¿sí? La temperatura atmosférica. Recuerden, estamos hablando de clima, son estudios a lo largo de mucho tiempo. O sea que son mediciones de la temperatura durante mucho tiempo. Y ahí se van a dar cuenta si predominan las temperaturas altas, las temperaturas bajas o las temperaturas medias. ¿Se entiende? Perfecto. Otro de los elementos son las precipitaciones. Es decir, las lluvias, ¿sí? Las precipitaciones son la cantidad de agua que cae desde la atmósfera al suelo, lógicamente, ¿sí? O sea, acá podemos hablar también, que esa palabrita seguramente la han escuchado en la radio o en la tele, han escuchado hablar de la humedad, ¿sí? O de la humedad atmosférica. ¿Qué quiere decir eso? Son las cantidades de partículas de agua que hay en la atmósfera, ¿sí? A mayor cantidad de partículas en el agua, ¿sí? Ustedes imagínense que la humedad son partículas muy pequeñitas que nosotros no podemos ver del agua, o sea, es vapor de agua, es lo que calienta el sol, ya sea de lagos, de lagunas, hasta, bueno, es vapor de agua que se desprende de los animales, de las plantas, de un montón de consideraciones. Pero son partículas de agua que están en el aire. A medida que esas partículas de agua se van acumulando, vamos a decir en mayor cantidad, llega un momento en que precipitan, o sea que caen por acción de la gravedad, ¿sí? Un montón de gotitas empiezan a ser cada vez más grandes y caen, ¿sí? Entonces hay en zonas en las que hay mayor cantidad de precipitación, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de humedad, y hay en otras zonas en las que las precipitaciones son más escasas o moderadas, ¿sí? Entonces, ese es otro elemento para determinar cómo es el clima de un lugar. Ya dijimos entonces la temperatura y las precipitaciones. Y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Son los vientos, ¿sí? Las direcciones de los vientos. ¿Está? Bien. Ahí tenemos los tres elementos principales con los que vamos a dar características al clima de un lugar, ¿sí? Bien. Las precipitaciones, que es la lluvia que cae en un determinado lugar, van a estar muy relacionadas con las temperaturas, ¿sí? Si yo estoy en un lugar en el que las temperaturas se mantienen bastante altas, ¿sí? Quiere decir que la evaporación va a ser mucho mayor, o sea, la evaporación de los lagos, lagunas, ríos, del mar, si lo tengo cerca, si en lugares donde el mar está cerca, o hay mayor vegetación, ¿sí? Que la vegetación también va a estar directamente ligada si hay mucha precipitación, porque si yo tengo un lugar en el que llueve mucho, quiere decir que la tierra va a estar mucho más fértil, por lo tanto va a haber mucha más vegetación. Al haber más vegetación hay más plantas que eliminan más cantidad de vapor de agua hacia la atmósfera. Entonces todo una cadena de cuestiones que hacen al clima de ese lugar, ¿sí? Entonces, por lo general, yo si tengo un lugar en el que las temperaturas son altas, voy a tener mayor cantidad de humedad, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de precipitaciones, ¿sí? Bien.
En lo que va a variar los vientos en estas características puede ser, o que según las características también de los vientos, porque como les decía en el video anterior, por ejemplo, los vientos del Pacífico, porque por lo general los vientos del Pacífico son húmedos, ¿sí? Y descargan en la parte oeste de la Patagonia porque la cordillera en ese lugar no es tan alta, entonces la humedad que traen los vientos del Pacífico descargan en la parte oeste de la Patagonia. En cambio, por ejemplo, cuando ya estamos hablando del centro hacia el norte del país, donde la cordillera es mucho más alta, los vientos que igualmente vienen desde el Pacífico tienen una resistencia mayor al haber la altura de la cordillera mucho más alta. Por eso nosotros sufrimos el fenómeno de lo que es el viento sonda, que el viento sonda no es nada más y nada menos que vientos húmedos que vienen del Pacífico, chocan en la cordillera y la cordillera funciona como un filtro. Y ese frío y esa humedad que trae ese viento lo filtra toda la cordillera, y cuando baja hacia nuestra región, ¿sí? No solamente de Mendoza, sino de otras provincias que comparten esta altura de la cordillera, los vientos ya vienen cálidos y secos, ¿sí? Le saca toda esa humedad y ese frío, lo deja en esa zona de la cordillera, y cuando bajan los vientos, bajan con estas características. Por eso también el clima nuestro es seco, por las características de los vientos que predominan en la zona. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ahí tenemos los tres elementos principales del clima de un lugar, ¿sí? Esos elementos que van a medir los investigadores me van a dar los tipos de clima, ¿sí? Bien, entonces dijimos que si yo tengo, ¿sí?, un lugar en el que las temperaturas son elevadas a lo largo de mucho tiempo, voy a tener un clima cálido, ¿sí? Entonces es un lugar en el que las temperaturas van a predominar a lo largo de todo el año, ¿sí?, de medias hacia altas, ¿sí? Son lugares en los que va a ser más bien calor. Luego, si tengo todo lo contrario, ¿sí?, si tengo lugares donde las temperaturas se mantienen más bien de medias a bajas, voy a tener un clima frío, ¿sí? Ahí está, un clima frío. En cambio, si yo tengo una medición de temperaturas donde las temperaturas, como les dije en el video anterior, también se marcan bien en las estaciones, es decir, yo tengo el verano, tengo temperaturas altas, viene el otoño, bajan las temperaturas a medias, voy al invierno, bajan a frías, ¿sí? Y luego a la primavera empiezan a temperaturas medias, ¿sí? Y nuevamente al verano. Cuando se marcan bien así, voy a decir que estoy en un tipo de clima templado, ¿sí? ¿Está? Perfecto. Ahí tengo los tres tipos de clima. Y dentro de esos climas voy a tener también características según las precipitaciones. Entonces yo me puedo encontrar una región donde yo tenga un tipo de clima cálido, ¿sí?, y a la vez, según la cantidad de precipitaciones que tenga, puedo llegar a tener un lugar que sea húmedo, ¿sí?, semihúmedo, este pizarrón, o árido. Árido o seco, ¿sí? Seco. Hay muchos que le dicen seco, otros que le dicen árido. O hablan más de la aridez por las características que deja el clima sobre el relieve, porque justamente como estamos hablando del relieve de la Argentina y ahora agregamos lo que es clima, ¿sí?, las características del clima que dejan el relieve son justamente áridas, y esa aridez es la que va a dar características a las vegetaciones, a los tipos de animales que va a haber, que eso es lo próximo que vamos a ver, no les adelanto más. Bien, bueno, entonces estas características de húmedo, semihúmedo o árido, o le vamos a poner acá seco, ¿sí?, se puede dar en cualquiera de estas, ¿sí? Se puede dar tanto en lo frío como en lo templado y en lo cálido. Por ejemplo, para que ustedes entiendan,
Si yo hablo de la región, por ejemplo, tengo una diagonal árida en Argentina, ¿sí? Y esa diagonal árida en lo que es la Patagonia, hablo de una región bastante grande como para que se den cuenta. En la parte este de la Argentina, ¿sí? Yo voy a tener el predominio de un clima frío, pero según las precipitaciones que hay en esa región, me dice que estoy más bien en un lugar árido, ¿sí? Porque las precipitaciones son escasas. En cambio, si me voy hacia el oeste de la Patagonia, va a seguir predominando el clima frío del sur de nuestro país, pero la cantidad de precipitaciones me van a hablar que yo puedo estar en un lugar húmedo o semihúmedo. Como les dije recién, esos vientos que vienen del Pacífico descargan en la zona oeste de la Patagonia, y por eso esa diferencia que yo tengo en una misma región donde el clima es frío, pero hay una variabilidad de precipitaciones, entonces yo puedo hablar de un lugar frío, húmedo o frío árido, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo sucede con el clima cálido. Por ejemplo, si yo hablo del norte de nuestro país, donde predominan las temperaturas altas, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a tener una diferencia, si por ejemplo estoy en Misiones o Corrientes, donde va a continuar las características del clima cálido, pero las precipitaciones son muy altas, por lo tanto voy a tener un clima cálido húmedo, ¿sí? En cambio, si me voy hacia el oeste, hablando por ejemplo Jujuy, regiones de Salta, Catamarca, voy a mantener un clima cálido, ¿sí? Las características de un clima cálido, pero según las precipitaciones que tienen esos lugares, que son escasas, voy a estar hablando de un clima cálido árido, ¿sí? ¿Está? En cambio, por ejemplo, si nos vamos a nuestra provincia, yo voy a detectar que es un clima templado, porque se marcan bien las temperaturas de las estaciones del año, pero las precipitaciones, como dijimos, son escasas en nuestra provincia, eso lo conocemos nosotros, por lo tanto tenemos en Mendoza un clima templado y seco, templado y árido, ¿sí? ¿Se entendió? Esas entonces son las características de lo que es el clima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar el clima de un lugar? La investigación de estos elementos, temperatura, precipitaciones y vientos de ese lugar. Una vez que yo haga esas investigaciones de esos elementos, voy a saber qué tipo de clima tengo, va a ser cálido, templado o frío. Y dentro de cálido, templado, frío, puedo tener las variaciones según las precipitaciones, si es húmedo, semihúmedo o árido. Espero que lo hayas entendido. Si no, sabes que puedes hacer todas las consultas que quieras y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!